bueno es estar en medio de los santos. Qué bueno es estar con todos ustedes que quisieron venir a celebrar con nosotros. Muchas gracias, gracias a los que están con nosotros por internet. Sabe que hay hijos ministeriales conectados en la Florida, en Japón, en California, en diferentes lugares. Estamos juntos celebrando este hermoso tiempo. Qué bendición las telecomunicaciones, qué bendición la tecnología cuando la podemos usar para beneficio del reino, ¿verdad? ¿Qué tal si usted da un aplauso al Señor por aquellos que tienen hambre y sed de estar en su presencia, no importa cómo, pero que buscan la manera de que estemos unidos en el mismo espíritu? ¡Qué bendición! Amados, estoy para saludarles y para introducirles quizá a por qué este evento se llama Volviendo a las Raíces. Si gustan pueden sentarse por ahí porque quizá rápidamente los van a volver a llamar. Si querés te quedas, Manuelito, la batería, el teclado, la guitarra, batería pueden quedarse, pero así como que se van a emocionar, ¿verdad? Como que no están desvelados. Como que durmieron bien y comieron bien hoy, ¿verdad? Fíjese, amado, que desde que Dios me llamó y nos llamó como ministerio, como iglesia, siempre hubo algo, una visión muy particular y muy específica. Una palabra que siempre Dios daba a mi vida y la repetía una y otra vez. Y era: les llamo como un ministerio de amor, de poder y de milagros. Esos fueron 3 elementos que Dios siempre tuvo en mente cuando nos llamó. Amor en primer lugar, poder y milagros. Y yo entiendo que cuando hablamos de amor, poder y milagros, todo lo podemos sintetizar en una persona, el Espíritu Santo. Cuando usted habla del Espíritu Santo, tiene que hablar de amor, tiene que hablar de poder y tiene que hablar de milagros. Y creo que todos sabemos que milagros rompen lo natural para entrar en el terreno de lo sobrenatural. ¿Cuántos sobrenaturales hay aquí? A ver, yo quiero hablarle a la gente sobrenatural. Hay unos aquí que son naturales. Yo le vuelvo a preguntar, ¿cuántos sobrenaturales sabemos aquí? Somos sobrenaturales porque el Dios al cual servimos y del cual nacimos, del cual tenemos la genética, es un Dios sobrenatural y extraordinario, ¿cierto, morenita? Es un Dios que rompe la naturalidad, que rompe la costumbre, que rompe la cultura. ¿Sabe? El Dios al que yo sirvo y al cual yo amo, que es el mismo que usted ama, tiene algo tan lindo. ¿Sabe? Dios no es hondureño, Dios no es argentino, aunque algunos crean. Dios no es mexicano, Dios no es cubano, Dios no es colombiano. Dios es espíritu y nos ama a todos. Dios no es coreano, ¿verdad? Ni beliceño. Dios es Dios. Y Él ama a todas las naciones y a todos los pueblos. Yo soy una persona convencida de que Dios ama a las naciones de la tierra. Y si no, vuelva a ver allí y usted va a ver muchas banderas y otras más que debemos poner por acá, porque estoy segura que Dios ama a todas las naciones. ¿Y cuántos saben que el concepto de nación está en el corazón de Dios antes que el concepto de iglesia? ¿Sabe que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones? Y en otra ocasión le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Familias conforman naciones. Y necesitamos entender lo que estaba en el corazón de Dios desde el principio que Él creó al ser humano. Pero cuando yo pienso y medito que Dios dijo que nos levantaría como un ministerio de amor, de poder, de milagros. Y yo digo: Señor, pero no estamos viendo ni la milésima parte de lo que tú has dicho. Ahora, yo creo que Él es fiel y verdadero. Ahora, yo creo que su palabra es veraz. Yo creo que Él no miente. Yo creo que si algo está fallando no es Dios, seremos nosotros, pero no Él, porque Él es veraz. Y entonces uno se pregunta: Señor, pero ¿por qué no estoy viendo lo que tú dijiste que harías? Y a veces uno dice: bueno, es que no es el tiempo, vamos a esperar el tiempo de Dios. El tiempo pasa. Como ministerio tenemos 25 años. La iglesia local tiene solo 13, pero como ministerio 25.
de estar en este local como ministerio 12 años, exactamente un año después de establecer la congregación local Iglesia Piedras Vivas. Y uno dice, bueno, hemos esperado algún tiempo, pero ¿por qué no estamos viendo el cumplimiento de lo que Dios ha dicho que haría? Y pasa el tiempo y pasan los años, yo sigo creyendo, no he dejado de creer, pero a mí me da como la impresión tengo la percepción o la sensación de que hay algo sobre lo cual Dios quiere llamar nuestra atención. Y sé que no solo a nosotros como congregación local, sino a todos los hijos del reino que un día tuvieron una palabra profética de Dios, que la han creído y han esperado, y por alguna razón no han visto el cumplimiento, pero repito, Dios no falla. ¿Cuántos en algún momento de su vida han recibido una palabra profética de parte de Dios? Ahora dígame, porque la mayoría levantó su mano, ¿para cuántos de ustedes ya se cumplió esa palabra profética? Levante su mano si ya se cumplió. Nada más 2 o 3 personas. Estoy hablando en términos generales, no estoy hablando que Dios le dijo vas a viajar a Miami y que usted viajó, no. Estoy hablando de una palabra profética que vino de la boca de Dios acerca de su destino profético en esta tierra. Porque es muy importante que entendamos cuál es el diseño de Dios para nosotros, cuál es el propósito por el cual vinimos a esta tierra, cuál es el propósito por el cual existimos, cuál es la razón de que nos hayamos conformado como un grupo, un ministerio, una iglesia, un movimiento de Dios poderoso. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué existimos en esta ciudad? ¿Por qué no en otro lugar? ¿Por qué en esta nación? ¿Por qué no en otra nación? ¿Qué Dios? ¿Qué más hay que hacer? ¿O qué dentro de ese diseño no estamos cumpliendo? ¿O no estamos escuchando? ¿O no estamos viendo? Y en ese preguntarle al Señor, en el último tiempo he percibido así como un sacudir en mi interior, que Dios me dice, hay que volver a las raíces, hay que volver al principio, hay que volver al fundamento, hay que volver a lo primero, a la voz primera con la cual Dios habló. Y yo creo que esta palabra es para muchos de nosotros, no solamente para mí, no solamente para la congregación. Y yo no sé cuántos recordarán cuando usted experimentó ese llamamiento poderoso de Dios al ministerio. Porque quizá recordamos cuando fuimos salvados, cuando nos encontramos con Jesús, pero cuando usted supo, tuvo la certeza, la seguridad que Dios lo llamó para algo grande sobre la tierra. Cuando usted tuvo ese encuentro y supo y nadie más le quitará de su corazón la convicción de que usted nació para algo grande en esta tierra. Dígame cuántos están convencidos que nacieron para algo grande de Dios, para algo grande de Dios en esta tierra. Y cuando yo le digo algo grande, no estoy hablando grande a la manera de los hombres, no estoy hablando de algo grande como los hombres lo miden, estoy hablando de la grandeza de Dios. Porque cuando nosotros hacemos exactamente la voluntad de Dios, estamos haciendo lo más grande de Dios. Aunque hacer su voluntad sea sentarte y no hacer nada. Porque muchas veces estorbamos más que lo que podemos ayudar en la obra de Dios. El punto es hacer aquello para lo cual nacimos. Aquello para lo cual fuimos diseñados, equipados y formados. Este mediodía, mientras nos trasladábamos de San Pedro Sula, de la congregación Iglesia Piedras Vivas allá, donde compartimos alimentos, y veníamos en el carro con el apóstol Álamo, el apóstol Erchila, venían también la pastora Esther, hermano Esteban, y de pronto hermana Iona estaba allí, y de pronto comenzó a caer una presencia de Dios dentro del bus, el autobús, el carrito donde veníamos. Hermano Gerson comenzó a hablar en lenguas y yo sabía que Dios tenía algo para mí. Yo sé que hermano Oscar le va a alegrar esa palabra profética que recibió hoy. Fue larga, pero condensándolo fue: tienes que empezar a realizar los proyectos para los cuales te llamé. Y el que mencionó el Señor fue universidad.
La universidad. Universidades. Y fue algo, fue una presencia de Dios muy hermosa y yo me gocé porque creo que la última vez que estuvo el apóstol Ronnie Chávez volvió a decirme sobre la universidad y las universidades. Y sabe, por años, desde recién nacidos en el Señor, recuerdo que una vez vino un profeta del Salvador y me dijo, los veo con una universidad del Espíritu. Y yo decía, ¿cómo puede haber una universidad del Espíritu? Universidad como que me suena a Grecia, pero ¿cómo puede ser del Espíritu? Pero había algo muy tremendo en esa palabra. Y dijo, para que sean enseñados tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de los hijos de tus hijos. O sea, Dios está interesado en las generaciones. Dios es un Dios generacional. Al final dijo, hay muchas cosas que no las disfrutarás tú, pero las disfrutarán tus hijos y los hijos de tus hijos. Porque Dios es un Dios familiar. Por eso es un Dios generacional. A Él le interesa nuestra descendencia. Cuando Dios está pensando en algo, Él es un Dios eterno. Él está en un presente continuo. O sea, Él conoce el futuro antes que nosotros. Y entonces Él mueve todas las piezas para preparar lo que Él tiene para el día de mañana, cosas que nosotros quizás no podemos ni siquiera pensar qué va a ocurrir dentro de 10 años, qué va a pasar dentro de 20. Dios ya lo sabe y lo tiene todo muy bien delineado. Y Él nos usará quizá con un movimiento para que se realice lo de la siguiente generación y lo de la siguiente generación. Aquí habemos en este lugar personas que conocimos al Señor hace bastante tiempo. ¿Cuántos aquí hemos conocido al Señor hace más de 20 años? Hay algunas personas, ok. ¿Cuántos hemos conocido al Señor hace más de 10 años? La mayoría. Gracias, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿qué de lo que nosotros estamos edificando ahora es para dejarle una plataforma a la siguiente generación? Nosotros no podemos ser como el rey Ezequías, que dijo, con tal que yo esté bien, ¿qué importa lo que le pase a mis hijos? Y luego vimos lo que pasó, ¿verdad? Con su descendencia, con su hijo Manasés. Pero nosotros tenemos que estar sembrando para la generación que sigue. Ahora, si nosotros no caminamos de la manera correcta y no hacemos exactamente lo que Dios quiere que hagamos, estaremos también destruyendo el futuro de la siguiente generación. O sea, en nuestras manos están las generaciones que vienen. Nosotros somos personas clave de este tiempo y de esta generación. Y entonces cuando siento ese estremecer de Dios que me dice, hay que volver a las raíces. Yo digo, Señor, ¿a las raíces de qué? Y creo que lo primero que Dios quiere que nosotros como hijos del reino revisemos son las raíces del cristianismo. ¿Cómo nació de verdad el cristianismo poderoso del Señor de hace 2000 y pico de años? ¿Qué fue lo que hizo que esa iglesia se levantara poderosamente? ¿Qué producía que esos hombres de Dios sanaran con su sombra? ¿Qué hacía que esos hombres de Dios, cuando imponían las manos, la gente recibía el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué hizo que esos hombres de Dios predicaran con pasión al Cristo resucitado y 10,000 se salvaran en una sola noche? ¿Qué era lo que hacía que esos hombres de Dios hicieran temblar los lugares donde iban y volvían el mundo patas arriba? ¿Qué tenían ellos que no tenemos nosotros? Y fíjese que si usted comienza a ver lo que nosotros tenemos que ellos no tenían, son muchísimas cosas que nosotros tenemos que ellos no tenían. Nosotros tenemos un ministerio de alabanza maravilloso, bendito sea Dios por ellos. Qué bueno la unción de nuestros ministros de alabanza. Pero aquellos hombres no tenían un ministerio de alabanza. Nosotros tenemos buenísimos equipos de sonidos, instrumentos electrónicos, eléctricos, electroacústicos. Ellos no tenían nada de eso. Nosotros tenemos micrófonos amplificados
de todo nivel, como usted lo quiera, americano, europeo, con qué sensibilidad. Ellos no tenían nada de eso. Nosotros tenemos ministerios de intercesión que ellos no tenían. Tenemos ministerios de exaltadoras que ellos no tenían. Tenemos tantas cosas, programas, proyectos, reuniones de damas en los hoteles que ellos no tenían. Tenemos tantas cosas que ellos no tenían. Pero ellos tenían algo que nosotros no tenemos y que quisiéramos tener. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es eso? Que teniendo nosotros tantas cosas naturales y materiales, no logramos hacer lo que Dios quiere que ocurra, y ellos, sin tener todo esto, lograban conmocionar las ciudades. Amados míos, ahora tenemos educación, hay institutos teológicos, hay universidades con grados teológicos, tenemos escuelas proféticas, hay escuelas apostólicas, hay hasta por internet estudios, tenemos grados teológicos. Ellos no lo tenían. Nosotros tenemos televisión cristiana, hermanos. Ellos ni soñaban en tenerlo. Tenemos radio cristiana donde quiera, que usted quiera. Ellos ni siquiera soñaban con tener radio cristiana. Tenemos libros cristianos ungidos, ¿a cuál más? Ellos no tenían ningún libro. ¿Sabe? Ni siquiera tenían una Biblia. Nosotros tenemos Biblias en todas las versiones. En el original hebreo, en el original arameo, en el griego original, la versión popular, la versión latinoamericana, la versión de lenguaje sencillo, en inglés, en como usted lo quiera. Ellos no tenían Biblia. ¿Qué hacía la diferencia? El Espíritu Santo estaba en ellos y el poder de Dios se manifestaba a través de ellos. Ahora, ¿qué hacía que el poder se manifestara a través de ellos? Hay una sola palabra que viene a mi corazón: pasión. Esa gente amaba a Dios apasionadamente. ¿Sabe? Amar a Dios con pasión es que todo pierde su interés, porque Él es lo único importante. Ellos amaban apasionadamente a Dios, y Él era lo más importante y el único que llenaba su vida. No había distracciones como ahora. Su vida estaba destinada y diseñada para amar a Dios. Pero cuando yo veo el movimiento apostólico, porque, amados, ustedes saben y conocen la historia, en el principio solamente se reconocía el ministerio del pastor. Eventualmente, pues, el maestro, y algunos piensan que pastor y maestro es el mismo ministerio. Y luego el ministerio del evangelista, y pare de contar. Se le quitó a la Biblia donde dice que Él constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Efesios 2:20 tampoco no existía. El fundamento de apóstoles y profetas como que no estaba. Pero vino el movimiento donde se empieza a dar a conocer lo profético, y luego entra lo apostólico, y ahora en muchos lugares pues se acepta perfectamente, y muchos hasta anhelan y desean lo profético y lo apostólico. Pero cuando nosotros vamos a las raíces de dónde surgió lo apostólico y lo profético en el nuevo pacto, y cuál fue el propósito de que el Señor constituyera a los apóstoles y los profetas, y usted puede ir después detenidamente a Efesios 4:11, que dice que el Señor Jesucristo, después de que bajó a las profundidades o bajó a ultratumba, predicó a los espíritus encarcelados, llevó cautiva toda cautividad y subió y dio dones a los hombres, dones del ministerio, no dones del Espíritu Santo, dones del ministerio. Y dice que entonces constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pero si usted sigue leyendo el verso 12, la razón por la cual Jesucristo constituyó estos ministerios, dice que es a fin de
perfeccionar a los santos. O sea, mis amados, que el Señor Jesucristo no levantó apóstoles y profetas para que tuvieran un título, ni para que se les reconociera como tales. No es ese el propósito, aunque es bueno reconocerlo. No los levantó para que enseñaran a otros cómo ser apóstoles o cómo ser profetas. Hubo una razón y un propósito para los hijos del reino en el nuevo pacto, porque el Señor Jesucristo los constituyó. Y creo que hemos perdido la visión de por qué existen apóstoles y profetas. A fin de, y no solo eso, sino evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Eso quiere decir para completar a los santos, para equipar a los santos, para ayudar a los santos a que hagan eficientemente la obra del ministerio. O sea que los ministros existen por causa de los santos. Y cuando entendemos que la visión particular de Dios, que cuando vamos a las raíces podemos entender que Dios nos constituyó para que podamos equipar a los santos, perfeccionar a los santos, entrenar a los santos, impartirle a los santos, para que ellos luego puedan hacer la obra del ministerio. Eso quiere decir, mis amados, que los santos podrán hacer la obra del ministerio aunque ellos no estén supuestamente a tiempo completo en el ministerio. Por un tiempo se creyó y se enseñó y se dijo y se habla en términos de que él es un ministro, pero él tiene una profesión secular. ¿Cuántos han oído eso? Mi trabajo secular es este, pero él es un ministro. Y se habla de un trabajo secular. Pero yo he entendido que en el reino, cuando usted nace de nuevo, usted le pertenece totalmente al Señor. Y si todo a usted le pertenece al Señor, todo lo que usted hace es santo. Todo lo que usted hace es consagrado. Usted no puede hablar de que de 8 a 4 estoy en mi trabajo secular y entonces de 7 a 9 estoy en mi trabajo santo o sagrado. No, usted es santo porque usted es apartado para el Señor. Y desde que usted se levanta hasta que se acuesta y duerme y se vuelve a levantar, usted es santo y usted es consagrado para el Señor. Y usted tiene que ser un ministro del Señor, porque ministro quiere decir servidor. Usted no necesita ir a un instituto teológico ni a un seminario bíblico para ser un ministro de Dios. Yo quiero que entienda eso. Usted solo necesita haber nacido de nuevo, ser lleno del Espíritu Santo y anhelar con todo su corazón ser un instrumento para el Señor. Si usted es un médico, usted puede servir a Dios a través de lo que usted realiza y usted puede ministrar a la gente que llega a su consultorio porque usted tiene al Espíritu Santo de Dios. Si usted es un ingeniero, algunos dicen o tienen la idea, yo para servir al Señor como ingeniero me he propuesto que yo voy a construir iglesias, templos evangélicos. Bueno, ese es un razonamiento evangélico, que tiene que construir templos evangélicos para servirle a Dios. Usted puede servir a Dios a través de construir un parque o a través de construir un campo de diversiones, etcétera. Porque Dios lo que escudriña es el corazón. Y si su corazón le pertenece a Él, lo que usted haga es santo. Por eso, mi amada hermana, si usted lo que hace es cocinar para su familia y lo que hace es planchar para su familia y cuidar los niños, usted es un ministro a tiempo completo. Si usted lo hace con un corazón para el Señor. Vamos, pero apláudale, hermano. Me parece que usted no está oyendo las buenas noticias que le estoy dando. Usted puede servir a Dios en el lugar donde usted está haciendo aquello para lo cual usted ha sido preparado y equipado para hacer. ¿Sabe que en España, en un tiempo, yo creo que todavía eso es tradición,
Para que una familia se sintiera muy honrada, debería de tener un hijo que era sacerdote, que era apartado totalmente para el Señor. Y a veces en la iglesia evangélica tendemos a pensar eso. No, para que sea un ministro para el Señor tiene que ir al seminario bíblico y tiene que ser ordenado y le tienen que dar no sé qué para que entonces tenga créditos y sea reconocido. ¿Reconocido por quién? Por los hombres solamente. Ahora yo te quiero preguntar, ¿tú quieres ser reconocido por los hombres o ser reconocido por Dios? Algunos por Dios y otros no contestaron. Ellos necesitan un instituto bíblico, ¿verdad? Amado mío, el Espíritu Santo es nuestro mejor maestro. Y sabes, si tú eres un servidor del Señor y un ministro a tiempo completo consagrado para el Señor, tu nombre será reconocido por el Señor, pero también será temido en el infierno, porque lo que te caracteriza es la naturaleza de aquel que te llamó, aquel que te ungió, aquel que te levantó, que te equipó, el que te ama y te llamó. Y si esa naturaleza está en ti, tu nombre va a ser temido en el infierno. Y yo creo que nosotros necesitamos volver a ese principio. El apóstol Pablo había sido educado a los pies de Gamaliel, tenía mucha educación, era un hombre con doble ciudadanía, conocía muy bien cómo se manejaban las cosas a nivel de autoridades de gobierno. Alguien dice que estaba preparado para ser el siguiente rey, no conozco los datos, pero era un hombre altamente educado, conocía la ley, conocía la Torá, conocía las escrituras. Pero cuando él tuvo la revelación del resucitado y él se encontró con el Cristo de la gloria, y él tuvo la visión y la revelación de la eternidad de Dios, y fue llevado al tercer cielo y escamas cayeron de sus ojos y fue lleno del Espíritu Santo. Él dijo: yo no comparo esto para nada con aquello, yo aquello lo tengo como nada por basura ante el conocimiento y la revelación de Cristo. La diferencia es que aquellos hombres de aquel tiempo tenían revelación de la vida de Cristo. Ellos conocían al Señor cara a cara, experimentalmente, vivencialmente. Sabían qué esperar de Dios. Estaban convencidos que Dios estaba con ellos. Por eso predicaban a Cristo resucitado. No tenían duda que el poder de Dios los respaldaba y respaldaba su palabra. ¿Sabe? Ellos no contaban anécdotas, ni fábulas, ni chistes. Ellos hablaban lo que habían visto y vivido. A un Dios poderoso que sabía sanar, que sabía restaurar, que sabía levantar a los muertos de la sepultura. Ese era el que habían conocido y al que vieron actuar. Ahora yo quiero decirte algo también. Volver a las raíces tiene que ver con volver a ser la iglesia apostólica que el Señor Jesucristo estableció. La naturaleza de la iglesia del Señor Jesucristo fue apostólica, porque fue enviada por toda la faz de la tierra. Y a los apóstoles fue que él dijo, no a los evangelistas, a los apóstoles les dijo: id por todo el mundo y haced discípulos a las naciones. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Evangelios son buenas nuevas y es hablar de Cristo. Yo les voy a decir, cada vez que nosotros hablamos de Cristo, hay un respaldo y una autoridad, porque Dios siempre protagoniza la palabra que nosotros predicamos. Dios siempre se encargará de poner señales que respalden la palabra que nosotros predicamos. Amados, es un tiempo de mirar introspectivamente, es un tiempo de volver a los principios, a la sencillez del Señor. Estoy hablando sencillez en el corazón. No me malentienda, sencillez no quiere decir que vamos a botar las cámaras de televisión, no quiere decir que vamos a botar la tecnología. Sencillez tiene que ver con una actitud y una condición del corazón. Tiene que ver con recibir como un niño la palabra de fe que nos sea dada para caminar sobre ella. Tiene que ver con actuar sobre el diseño divino y la revelación que Dios nos ha dado. Yo estoy segura y convencida que estos 3 días van a
ser un tiempo de una activación de la palabra que está en nuestro interior. ¿Por qué no se pone en pie y ponga su mano aquí en su vientre espiritual y comience a declarar: yo creo y yo recibo la activación de Dios al depósito que está dentro de mí? Yo creo que la palabra de Dios que está dentro de mí está siendo activada para ser puesta por obra, y se realizará aquello para lo cual Dios la envió. Oh, gracias, Señor. Comience, hermano amado, hermana amada, comience a activarse usted con su boca proféticamente acerca de aquella palabra que un día recibió, acerca de su llamado, acerca de su misión en la tierra, la misión por la cual usted existe. Comience a declarar y a profetizar que usted cree, usted recibe aquello que le fue dicho, aquello que vino del trono de Dios. Usted activa esa palabra, usted empieza a poner por obra la fe, actúa en la fe, porque Dios hará grandes cosas. Su oído espiritual estará siendo activado. Su oído espiritual estará en estos días abriéndose más y más. Yo creo en el nombre de Jesús que la unción viene para renovar, para remover, para quitar todo musgo, para quitar toda hojarasca vieja. La unción de Dios viene. ¿Qué tal si empieza a declararlo? Yo recibo esa unción, yo recibo esa impartición. Yo creo que el Espíritu de Dios viene para remover, para sacudirnos, para botar lo que nos sirve y para establecer lo que es de Dios en nosotros. Oh, yo vine, Señor, con expectativa. Dile al Señor: yo he venido con expectativa, Señor. Yo he venido con un corazón abierto. Yo he venido con un corazón dispuesto, Señor, porque yo sé que grandes cosas harás con nosotros. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias porque tú harás grandes cosas. Amado de mi corazón, si tú te dispones, Él hará grandes cosas. Él quiere y Él puede. Tú tienes que estar nada más apercibido a lo que el Espíritu Santo estará haciendo. Prepárate, porque Dios tiene para ti una palabra buena, sustanciosa, edificante, activadora, una palabra refrescante que vendrá para remover lo que está dentro de ti. Y recuerda, Dios quiere que vuelva a las raíces, a su fundamento, a sus principios, a su naturaleza. Él quiere que tú le conozcas tal y como Él es. Que se bote todo lo humano, que se bote todo lo religioso, que se bote todo legalismo, que se caiga de nosotros todo aquello que pueda ser cultural, sensorial, emocional, todo lo que no esté fundamentado en la roca firme. Nosotros queremos que sea sacudido, que se caiga. Pero, Señor, anhelamos lo tuyo, anhelamos lo perfecto, anhelamos lo verdadero. Queremos lo que viene de ti, Señor. Te amamos y anhelamos lo tuyo. Anhelamos lo tuyo, Señor. Anhelamos lo tuyo, Señor. Amados, ¿será que pueden subir y cantamos hacer tu voluntad, o establece tu voluntad? Bendito eres, Rey de misericordia, Rey de gloria. Muchas gracias, Señor, porque tú estás aquí en este lugar. Gracias, Señor, porque tú usarás a cada instrumento, cada vaso en este tiempo, en este aniversario, Señor. Yo siento que 13 años te hablan de madurez, que Dios nos lleva a un nuevo nivel de madurez, pero sobre todo de claridad en la visión, para correr con la visión que Dios nos dio un día y hacer exactamente aquello para lo cual Él nos llamó, Él nos estableció, Él nos fundamentó, Él nos ubicó y nos colocó en los lugares donde estamos colocados y ubicados. Bendito sea el Dios que nos llamó. Bendito sea el Dios que te equipa. Bendito sea el Dios que te llama, que te llena, que te establece. Amado, aquí no hay ciudadanos de segunda clase. Aquí todos somos de primera.
Aquí no hay nadie que no sea un ministro servidor de Dios. Todos fuimos llamados a servirle. Los santos serán equipados para hacer la obra del ministerio. Que nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón, sea hacer su voluntad. Y mientras nosotros pedimos a los hermanos que podamos cantar para hacer su voluntad, yo quiero que usted medite en lo que significa hacer la voluntad del Señor. Yo quiero que usted medite un momento lo que es para usted, para cada uno, hacer la voluntad del Señor. Prepare su corazón, tenga libertad para alabar al Señor en este tiempo, este momento. Alábelo con todo lo que usted sabe hacerlo, con sus manos, con banderas, con mantos, con cinta, con panderos, con sus pies. Hágalo por favor con toda la libertad. Usted establece el ambiente en esta noche. ¡Aleluya!